Hola, mi nombre es Denise Pech Medina y el día de hoy hablaremos acerca del nervio trigémino y técnicas de anestesia. Es una estructura nerviosa que se encuentra en el cráneo. Tenemos uno al lado izquierdo y otro al lado derecho del cráneo. Su origen aparente viene del tallo cerebral y sale específicamente desde la protuberancia. Se denomina trigémino porque tiene 3 ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, que dan una inervación y abarcan completamente cada parte de la cara. El nervio trigémino tiene 3 ramas que llegan a un ganglio que se llama ganglio trigeminal y lo que hace es distribuir la inervación sensitiva como motora. Su función motora es la parte de inervación de los músculos maceteros, temporales y trigoideos. Como vemos, el nervio trigémino tiene una implicación importante en la parte de dolor facial, craneal y también en la parte motora de la masticación. La anestesia local es la pérdida de la sensación en un área circunscrita del cuerpo sin presentar la pérdida de la conciencia. Pueden ser tópicas, que son toques con tornudas en la mucosa, o infiltrativa, que es la inyección en los tejidos con cárpule y aguja desechable. Técnicas en el maxilar superior. Nervio nasopalatino, áreas anestesiadas, mucosa, periosto y cortical interna incisivo canina. Técnicas básicas. Existen 2 formas de punción, directa e indirecta. Directa. Se realiza directamente sobre la papila retroincisal. Indirecta. Se retira frontalmente desde el vestíbulo y se inyecta. Se retira la aguja y se espera unos minutos hasta ver la zona isquémica por palatino. A partir de ahí proseguimos a inyectar directamente a la papila retroincisal. Se utiliza una aguja corta. Complicaciones. Su penetración exagerada de 10 milímetros, podemos traspasar la solución a la nariz y luego a la faringe. Inflamación residual de la papila por defecto de necrosis o exagerada concentración de vasoconstricción. Nervio palatino anterior, áreas anestesiadas, encía palatina que va desde el primer premolar hasta el tercer molar, fibromucosa, periosto y paladar óseo. Técnica básica. El orificio está situado a plomo respecto a la raíz palatina del segundo molar, en un punto equidistante de la línea media y del borde gingival. El paciente con la cabeza en hiperextensión y la boca abierta al máximo, entramos con la jeringa desde la comisura labial opuesta, el cuerpo de la jeringa quedando apoyando sobre los premolares inferiores. Se realiza con una jeringa corta. Sus complicaciones son hemorragia por punción de los vasos y necrosis de la fibromucosa. Nervio infraorbitorio, nervios. Palaveral inferior, nasal lateral y labial superior. Áreas anestesiadas. Vestíbulo de la zona incisivo-canina homolateral. Cara interna del labio superior. Piel del párpado inferior. Ala nasal. Región nasogénea y labio superior. Técnica básica. Está situado en la misma línea del eje del segundo premolar. Con la mirada fija hacia adelante, está de 1 a 4 milímetros por dentro de la línea pulpar. Se busca al nervio a la salida del foramen intraorbitario, en una situación simple más baja para evitar herir al tronco de nervios y vasos que acompañan. Sus complicaciones son hemorragias y hematomas por lesión de los vasos. Nervio alveolar superior anterior. Área anestesiada. Afecta pulpa, periodonto, córtica externa y periosto vestibular de incisivos, caninos, premolares y raíz mesiovestibular del primer molar. Se describen por 2 vías de penetración, intrabucal y transcutánea. Técnica básica vía intrabucal. El pulgar se coloca ligeramente por encima del agujero infraorbitario, los dedos índice pellizcan suavemente el labio superior y lo desplazan hacia arriba. Se introduce la aguja y se introduce de 1 a 1.5 centímetros hasta que llega al orificio intraorbitario. La aguja ha de penetrar en el agujero infraorbitario y transcurrir a su interior como mínimo 5 milímetros. Técnica básica vía transcutánea. Esta técnica nos permite introducir la aguja de forma más directa, ya que se aplica en la zona cutánea justo por encima del agujero infraorbitario. Se precisa una aguja gruesa para traspasar la piel y evitar su torsión. El agujero se encuentra de 0.5 centímetros bajo la piel. Se presentan complicaciones oftálmicas, hematomas y se puede herir el nervio.
Nervio alveolar superior posterior, área anestesiada, afecta a los terceros molares a excepción de la raíz mesiovestibular del primer molar. Mucosa lateroposterior del seno maxilar, pulpa y periodonto, mucosa y periosto vestibular. Técnica básica: el punto de inyección sobre los pequeños orificios que se encuentran en la tuberosidad del maxilar superior. Estas se hallan de 2 a 3 centímetros por encima del borde oclusal del tercer molar y en una situación más distal. El paciente debe tener la boca casi cerrada para evitar la interferencia de la apófisis coronoide de la mandíbula. Se punza hasta el fondo del vestíbulo justo por detrás de la apófisis cigomática a nivel del segundo molar. La aguja debe ser larga y se dirige de atrás hacia arriba, siempre en contacto con el hueso. Se introduce de 1.6 a 2 centímetros la aguja. Sus complicaciones son riesgo de herir las estructuras vasculares y lesión al músculo trigoideo externo. Técnicas del maxilar inferior: nervio dentario inferior, nervios anestesiados, dentario inferior, incisivo y mentoniano y lingual. Áreas anestesiadas: dientes mandibulares de la línea media, cuerpo de la mandíbula y porción inferior de la rama, mucoperiosto bucal y membrana mucosa anterior del primer molar, 2/3 anteriores de la lengua y el piso de la cavidad oral, tejidos blandos de la lengua y periosto. Para el plano vertical usaremos como referencia digital la cresta oblicua externa y nos imaginaremos una línea imaginaria paralela al plano oclusal con los molares inferiores entre 6 a 10 milímetros por encima. Para el plano horizontal se visualiza la depresión ovosa trigotemporal que se forma lateralmente al ligamento trigomandibular. Técnica básica: una vez ubicados los planos, se debe introducir la aguja de forma perpendicular a la superficie mucosa. Colocamos la jeringa a nivel de los premolares opuesto e introducimos la aguja. Retiramos 1 milímetro y aspiramos, luego inyectamos con lentitud. Tiempo 1. El cuerpo de la jeringa reposa sobre la cara oclusal de los molares homolateral. Resbalando hacia atrás, se perfora la mucosa y el músculo bucinador hasta chocar con el hueso trígono retromolar. El recorrido suele ser de unos 5 milímetros como máximo. Tiempo 2. Se lleva la jeringa forzadamente hacia la comisura labial homolateral para salvar el obstáculo que supone la cresta temporal. Se avanza la aguja paralelamente a la superficie del trigónomo retromolar. Y cuando se sobrepasa la cresta temporal, hay que detenerse porque se ha penetrado el espacio trigomandibular. El recorrido de la aguja en este tramo es de 10 milímetros como máximo. Tiempo 3. Se lleva la jeringa hacia el lado contralaterales más o menos hasta la región de los premolares. Se hace resbalar por encima de la cortical interna, de la rama ascendente de la mandíbula hasta llegar al obstáculo que representa la espina. Justo al inicio de este recorrido se inyecta el volumen para anestesiar al lingual. Al llegar ahí se retira 1 milímetro y se inyecta el resto del cartucho. El recorrido total de la aguja en esta técnica es de 30 milímetros. Sus complicaciones son: hay posibilidades de generar complicaciones por la aplicación en un vaso, hematomas, hemorragias y trismos. Nervio lingual. Áreas anestesiadas: 2/3 anteriores de la hemilengua del surco gingival, de la mucosa que recubre la cortical interna y la encía por lingual. Técnica básica: por debajo del nivel teórico, el ápice del tercer molar inferior por lingual, como 5 milímetros por debajo de la cresta alveolar. Se efectúa la inyección submucosa sin llegar a tocar la cortical interna mandibular. Sus complicaciones son improbables, pero pueden darse una lesión del nervio por mala técnica de la directa del dentario inferior. Nervio bucal. Áreas anestesiadas: encía y mucosa vestibular de la región retromolar y molares inferiores, mucosa yugal hasta casi cerca de la comisura labial. Técnica básica: el punto de punción está por distal y bucal del último molar en la arcada. En este punto el nervio cruzal hacia vestibular por delante del borde anterior de la rama. Es suficiente una infiltración submucosa de unos 5 milímetros de profundidad con una aguja corta. Sus complicaciones son: existe la posibilidad de punción de vasos faciales,
Suele ser muy dolorosa, pueden quedar pequeños nudos residuales de disolución lenta. Nervio mentoniano incisivos. Áreas anestesiadas, labio inferior y mentón. Técnica básica. Se funciona en el fondo del vestíbulo a nivel del primer premolar o entre las raíces de los segundos premolares. Siempre se dirige la aguja de fuera y por delante del foramen de salida. La boca debe estar entreabierta para facilitar la función. La profundidad de penetración submucosa es de 5 milímetros. La aguja debe ser corta. Sus complicaciones son: existe la posibilidad de punción de vasos. Puede darse una anestesia de los filetes nerviosos de la rama marginal del nervio facial y dejar la boca torcida. Aquinosis, nervio alveolar inferior, lingual, bucal y meloideo. Técnica básica. La aguja se coloca lo más paralela posible a la encía marginal de los molares superiores, pasando entre la tuberosidad del maxilar superior y la rama ascendente mandibular. Se penetra y se debe esperar como 5 minutos para ver resultado. Se utiliza la aguja larga. Sus complicaciones son: trismos y parálisis de la rama temporofacial del nervio, alto riesgo de lesión vascular ya que la arteria maxilar interna y el plexo venoso trigoideo están muy cercanas. Muchas gracias por ver este video.